Es un privilegio, de veras, tener el privilegio de escuchar la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios es escuchada, hay esperanza, hay fe, hay fortaleza, y no perdemos esta esperanza que debemos mantener hasta el fin todos los que hemos sido llamados a seguir a Jesús, porque es a quien seguimos finalmente. Y nos da mucho gusto continuar con esta serie que iniciamos hace una semana, el falso profeta y la imagen de la bestia. Si quieres tomar nota, esta es la tercera conferencia, se las recomiendo con todo mi corazón. El falso profeta y la imagen de la bestia, porque es un estudio, tal vez hoy lo termine, no sé, hoy y en la otra conferencia, pero es un estudio bastante profundo de la vida del falso profeta, que es un personaje misterioso. Sabemos que el anticristo de dónde va a salir y muchas cosas de él, pero el falso profeta muchas veces lo confundieron que era el Papa, y vamos a demostrarlo que no es el Papa. Y vamos a descubrir que este falso profeta que nos revela Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 en adelante, va a ser este personaje que va a ser el ministro de propaganda, de economía y de religión del anticristo. Y así, como hay una Trinidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, todos ustedes saben que también hay una falsificación de los dones espirituales, de los milagros y de todo lo que Dios haga. Hay una falsificación, porque Satanás es experto en falsificar. Entonces también hay una trinidad diabólica, que es Satanás, el falso profeta el Satanás, el anticristo y el falso profeta. Satanás quiere imitar al Padre, el anticristo al Hijo y el falso profeta al Espíritu Santo. Y así como cuando el Espíritu Santo vino al mundo para levantar a Jesucristo, el Hijo de Dios, el falso profeta jugará el papel del Espíritu Santo diabólico, o un espíritu que no va a ser el verdadero Espíritu Santo, para poder engañar al mundo, y él va a ser el papel de levantar la persona del anticristo. Y vamos a darnos cuenta también en este estudio, ¿cuántos creen ustedes que el anticristo va a marcar a la gente con el 666? ¿Cuántos de ustedes lo creen? ¿Nadie levanta la mano? Ya oyeron los otros estudios, ¿verdad? Los que levantaron la mano están reprobados en teología. Porque siempre hemos oído, el anticristo va a mandar a la gente a marcar con el 666, y el que va a mandar a marcar a la gente es el falso profeta. No va a ser el anticristo. Vean cuántos detalles tenemos nosotros que escudriñar las escrituras para poder entenderlo. Esta conferencia se llama El falso profeta y el Papa. El falso profeta y el Papa. Muy bien, una enseñanza popular también que ha cobrado bastante, que se ha propagado y ha cobrado mucha popularidad, es que tal vez el Papa es el falso profeta del cual menciona Apocalipsis capítulo 13 del 11 en adelante. Y esta enseñanza popular de algunos maestros, ¿verdad?, es que el falso profeta será el Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, que es el actual que está funcionando y ejerciendo el papel del Papa o el jefe de la Iglesia Católica. El Papa Francisco, vamos a aclarar todo esto con muchos detalles. El Papa Francisco actual escogió su nombre del famoso San Francisco de Asís. Sin embargo, Francisco de Asís vivió en el año 1181 a 1226, casi en el siglo X, siglo XI más o menos de la era antes de Cristo. Sin embargo, actualmente el Papa Francisco tiene 85 años de edad, va a cumplir ya 86 años. Por lo que no sabemos cuántos años tiene por delante, porque además de esto, él mismo lo ha dicho, que su vida va a ser muy corta
y tiene un problema que no tiene un pulmón. Así que es una persona sumamente hipersensible, ¿verdad?, a las enfermedades. Aun cuando ahorita anda por Irak, tratando, ¿verdad?, de traer la unificación de las religiones con todas las religiones que hay por allá. Increíble que en todas las reuniones donde él se ha visto, nunca usa cubrebocas. Veo ahorita todas las fotos de él, ¿verdad?, y toda la gente a su alrededor, y él nunca usa cubrebocas. Bueno, no sabemos por qué, pero por causa de la edad que tiene de 85 años, es poco probable que ni siquiera viva cuando suba al escenario el falso profeta de Apocalipsis capítulo 13. Es muy poco probable. ¿Por qué? Vamos a suponer que la tribulación, suponiendo que comenzara en el año 2022 al 2028. El Papa Francisco tendría entonces cerca de 93, 94 años de edad. Y él no podría de ninguna manera fungir con la actividad y el papel y todas las cosas que el falso profeta va a desarrollar durante el tiempo que el anticristo surja. El falso profeta surgirá al escenario mundial, apúntalo, a la mitad de la tribulación. A la mitad de la tribulación estamos hablando a los 3 años y medio. Los primeros 3 años y medio de la tribulación, Apocalipsis 17, es la ramera o el sistema religioso de la ramera, que durante los primeros 3 años y medio va a gobernar y a controlar el mundo. La religión va a volver a tomar otro papel, ahora sí que mayoritario, para poder estar sobre los gobernantes, lo mismo que pasó durante los últimos 18 siglos. En 18 siglos hasta el siglo XX, el Vaticano controló, dirigió, influenció a todos los reyes y a todos los gobernantes de Europa. No podía nadie casarse sin la autoridad del Papa. No podía nadie hacer negocios, no podía. Era un control total del Vaticano durante casi 18 siglos de la religión. Hasta que en Inglaterra vino la primera rebelión en contra del papado, y el papado ordenó comenzar a perseguir a los que les llamaran protestantes, porque comenzaron a protestar contra el Vaticano, que no era realmente la iglesia cristiana. Y los ingleses que se convirtieron a Cristo bajo la predicación sobre todo de Juan Hus, Huss, busca su vida, es impresionante. ¿Qué hicieron? Se escaparon de Inglaterra y llegaron en el año 1625 a Estados Unidos, que era América del Norte, Estados Unidos, que no estaba todavía ni siquiera colonizado. Y estos peregrinos que llegaron a Estados Unidos, a Rhode Island, 1625, comenzaron a llegar con la Biblia en la mano. Entonces fundaron la nación de Estados Unidos, o el fundamento fue con este libro, la Constitución americana, las leyes americanas. En los juzgados, en los tribunales americanos, siempre usan la Biblia. El presidente, cuando toma posesión, inclusive el presidente Joe Biden, que no es cristiano, puso la mano sobre la Biblia. Entonces, esta nación de Estados Unidos fueron fundada por los peregrinos que huían de la persecución de Europa. Y ya después vino la época de las misiones. El cristianismo se comenzó a extender. En los años 1700, 1800, los Estados Unidos comenzaron a fundar las 3 universidades más famosas que existen, que son la Universidad de Harvard, Yale y Princeton. Y estas 3 universidades fueron fundadas para preparar cristianos y líderes. Fueron fundadas por pastores. Y son las 3 instituciones ahorita, los 3 bastiones más grandes del comunismo, del socialismo, del ateísmo, del materialismo y del darwinianismo. O sea, se rompió completamente todo aquello
que tenía el propósito de poder convertirse en una fuente de propagación del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces vemos nosotros que en la Biblia siempre se menciona al anticristo, lo vamos a ver, con 3 años y medio de gobierno. Siempre se menciona al falso profeta con 3 años y medio de gobierno. Y cuando Cristo venga al final de la tribulación, Él va junto con el anticristo al falso profeta a ser echados en el lago de fuego. Por lo que en los últimos 3 años de la tribulación, que se llama la gran tribulación, el anticristo y el falso profeta trabajarán con un compadrazgo, unidos continuamente, como lo vamos a ver, por lo cual no puede ser el falso profeta el Papa, porque el Papa va a encabezar los primeros 3 años y medio que se conoce en Apocalipsis 17 como la gran ramera, y este sistema religioso sí va a ser el líder un Papa. Pero no sabemos ni creemos que sea Francisco por su calidad física tan débil, ¿verdad? Y que está menguando cada vez más su vida física y sobre todo su problema pulmonar que él tiene. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo Francisco ahorita antes de que venga tal vez el próximo Papa? Que puede ser realmente, yo casi estoy seguro, ¿verdad? Es mi opinión personal, que el próximo Papa puede ser el falso profeta. Si nos encontramos tan cerca como la Biblia lo dice, era importante que el nuevo Papa o el que siga después de Francisco, si se va a convertir la gran ramera, vamos a leerlo en el capítulo 17 de Apocalipsis. Vi entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, Apocalipsis 17, y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia, o sea, el juicio contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Brínquense al versículo 18. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Quién es la gran ramera? Una ciudad. ¿Ven cómo se puede estudiar la Biblia tan claramente? No es de interpretación privada la Biblia. Entonces, hay una ciudad que ya en tiempos de Juan se había prostituido o estaba comenzando a prostituirse con las demás naciones. ¿Qué es lo que ha pasado durante los últimos 20 siglos o 2000 años? Y dice el versículo 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Vean ustedes la palabra ramera y fornicar. Son 2 términos que se usan dentro de todo lo que sea el área sexual, ¿verdad? Una ramera es una mujer que vende su cuerpo por dinero o por interés. O hay muchas mujeres que ni siquiera por eso, por conveniencia de quedar bien con el jefe, para que me den un papel en esa película, ¿verdad? Tienen que pasar, les dicen pasar por las armas, pasan por el coproductor, por el productor, por el director, con tal de llegar a ser estrellas de cine o grandes deportistas o tener algunos otros beneficios. Eso es lo que se llama la prostitución, que tú entregues tu cuerpo a cambio de algo, es vender el sexo. Y la palabra fornicar es la palabra porneia, con P de papá, que en la Biblia se usa para cualquier relación sexual ilícita. O sea, fornicar se usa para las personas que usan el sexo para sí mismos. La famosa masturbación, te estás fornicando tu propio cuerpo. Dios te prohíbe que uses el sexo para tu propio deseo. 1 Corintios capítulo 7 lo explica muy bien. Número 2, con bestias, se llama bestialismo. Usar el sexo con animales. Número 3, hombre con hombre, se llama homosexualismo. Mujer con mujer, ¿verdad? Todos estos homosexualismos o lesbianismo son fornicación. Usar el sexo antes de casarte con tu novia es fornicar. 1 Corintios 6, huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo,
Pero el que fornica está destruyendo, corrompiendo su propio cuerpo, su mente. Todo afecta el pecado sexual. Entonces, cuando la Biblia usa los términos ramera, fornicar, políticamente ya sabemos cómo aplicarlo. ¿Por qué se le llama a esta gran ciudad ramera? Porque por interés comercial y monetario se vendió durante 18 siglos a los reyes de la tierra. Y para poder tener más intereses, el Vaticano se convierte en el centro, escúchenme muy bien, el centro de la acumulación de las riquezas más grandes del mundo entero. Las joyas, los diamantes, las esmeraldas, las obras de arte, Michelangelo, Leonardo da Vinci, los cuadros, los Van Goghs, todo lo que tú me quieras mencionar de arte son billones de billones. Cuando vayas a Roma, visita el Vaticano. Y no puedes dar crédito a las riquezas que se encuentran dentro de esa ciudad política. Porque el Vaticano es independiente del gobierno de Italia, es otro estado, con su propio banco, con su propia policía, con sus propias leyes, sus propias disposiciones, y el jefe es el Papa. Y es la única religión, escucha, es la única religión de todas las que existen que tiene un lugar en las Naciones Unidas, porque se considera un estado. Ni el hinduismo, ni el islam, ni el sintoísmo, ninguna religión se considera política, ni tampoco tiene su propia ciudad ni su propio estado. Es la única que existe desde hace 2000 años. Entonces, ¿por qué se le llama ramera? Porque con los reyes se ha vendido. ¿Qué es lo que ha vendido? Los intereses políticos. Yo recuerdo hace mucho tiempo cuando nosotros fuimos, mi hermano y yo, Alejandro, fuimos educados en colegios lasallistas, muy buena educación académica, muy buena. Primaria, secundaria y preparatoria la hicimos en colegios de La Salle. Y recuerdo cuando estaba yo en primaria, vivíamos en Acapulco, en el puerto de Acapulco, que me entró el sentimiento, desde niño yo tuve algo de misticismo y pensaba en los santos. Tenía una tía que me regalaba revistas de los santos, San Felipe de Jesús, que lo mataron en el Japón como mártir, Santa Teresita de Jesús, San Francisco de Asís, etcétera, etcétera. Y le dije a mi papá, quiero ser padre. ¿Qué? Me dijo mi papá, ¿cómo que sí? Quiero ser cura, le dije. Pues me llevó al seminario, estaba en Acapulco, en la colonia Costa Azul en aquel tiempo. Pero cuando una noche nos dice uno de los directores que teníamos que hacer y pensarlo, el voto del celibato sacerdotal. ¿Celibato sacerdotal qué es eso? Le pregunté al maestro y me dice, si ustedes van a aceptarse y van a ser establecidos como curas o como padres o como le quieras llamar, que ninguno es apropiado, porque no son padres ni curas tampoco, ni curan nada, no te puedes casar. ¿Cómo que no me puedo casar? No, no se pueden casar. ¿Y por qué no se pueden casar? Y nos dijo la verdad, porque si te casas formas una familia. Y si tienes una familia, tienes que sostener a tu familia. Y entonces, ¿cuánto vas a mandar al Vaticano de dinero? Entonces, la cosa es que los que sirven al Vaticano no se casen para que no tengan lealtad a nadie más que al Vaticano, y lo que ganen y lo que entra de limosnas en la iglesia se tenga que mandar al Vaticano. Y así fue durante casi 2000 años. Por eso se convirtió en el estado más rico del mundo entero. Y vamos a ver que el anticristo, en los últimos 3 años de la tribulación, cuando el falso profeta se levante, los 10 gobernantes del anticristo van a quemar Roma y van a quemar el Vaticano. Y el anticristo se va a apoderar de todas las riquezas, Daniel 8, 23 al 25, que existen para poder aumentar su poder en el Medio Oriente. Así que ahorita hay una gran relación entre Irak, Siria, el Medio Oriente y el Vaticano. ¿Cuál es esa relación? Qué interesante que ahorita Francisco se encuentre en Irak, que para ir a confortar a los cristianos que el grupo terrorista de ISIS asesinó y mató. Hay algo más de trasfondo, no fue nada más eso. Él no iba a arriesgar su vida porque fue un riesgo tremendo que él fuera a un lugar donde hay tanta conmoción, ¿verdad?
política y económica y religiosa sobre todo, porque el Medio Oriente es un polvorín religioso, es una olla express. Entonces nos damos cuenta que si realmente la Biblia tiene razón, estamos verdaderamente en el umbral de la venida de Jesucristo. Muy bien. Veamos entonces que el periodo de la tribulación va a durar 3 años y medio para el anticristo y para el falso profeta. Los primeros 3 años de la tribulación va a ser el sistema religioso, no el anticristo, el que va a tener el control religioso hasta de la economía. ¿Cómo lo podemos saber? Apocalipsis 17 nos encontramos ahí, versículo 3 en adelante. Y dice: Juan me llevó en el espíritu al desierto. Vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer, acordémonos que es una ciudad, y la mujer estaba vestida ¿de qué color? Púrpura y escarlata, que son los colores del Vaticano. Son oficiales y obligatorios. Adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano ¿qué cosa? Cuando yo comencé a ser acólito, porque antes de que decidiera que yo quería ser cura o padre, tenía como 13, 14 años de edad, teníamos primero que hacer monaguillos o acólitos, como le llamaban en aquel tiempo. No sé, ahorita ya no se usa. Estoy hablando de mi época, antes de Cristo, no tanto, ¿verdad? Pero nos entrenaron en el colegio de La Salle. Ahí nos entrenaron a aprender latín, o por lo menos las respuestas que el acólito tenía que darle al padre. Entonces, pues yo me ponía de un lado, ¿verdad? Teníamos que ir a la catedral que estaba ahí en la plaza principal de Acapulco, en el mero Zócalo. Está la catedral inmensa que ya tiene más de, creo que 100 años. Y entonces llegaba el padre o el obispo, yo me hincaba de un lado y el acólito del otro lado. Y entonces llegaba un momento en que el sacerdote, el cura o el padre agarraba el cáliz y lo levantaba, y entonces decía en latín: Adeum quae juventutem meam. Todavía me acuerdo de algunas cosas. Yo le contaba: Quia tuis Deus fortitudo deas curtitud pulistis. ¿Qué significa esto? Que cuando el cura entraba al altar decía: entro a ofrecer al altar de Dios el sacrificio por los vivos y los muertos. Tú le preguntas, vean cuánta ignorancia hay en el mundo entero. Pregúntale a cualquier amigo, ¿verdad? Pero con todo el amor y con toda la misericordia que podamos tener, porque es pura ignorancia nada más. Y toda la mayor parte de nosotros pertenecíamos a ese mundo de tinieblas, donde no sabíamos ni siquiera en qué creíamos. Pregúntale a cualquier amigo católico, a tu abuelito, lo que sea: abuelita, ¿qué es la misa? Oye, primo, ¿qué es la misa? Oye, tío, ¿qué es la misa? El 95% de la gente no te va a dar respuesta. Te va a decir, pues es el cáliz, es etcétera, etcétera. Y mira, apúntalo, abuelita, apúntalo, tío. De acuerdo al Concilio de Trento, se dictaminó y se institucionalizó que la misa es un sacrificio por los vivos y por los muertos. En otras palabras, si algún personaje de tu familia se muere y tienes algún difunto, una misa gregoriana lo saca del purgatorio. 1000 años, 1500 años, porque Roma estableció que cuando se morían nadie se iba directo al cielo. Pasabas por un lugar que se llama el purgatorio, que no está en la Biblia. Y ahí en el purgatorio tenías que pagar o penar, y las misas gregorianas, apúntalo, gregorianas, después de que se muere tu abuelita, tu tío: oiga, padrecito, ¿verdad? Pues quiero ¿cómo le hacemos para que ya no sufra tanto mi abuelito en el purgatorio? Una mesa gregoriana, de a cómo no. Y entonces ya se ofrece la misa, porque es por los muertos también, y le ayuda a la persona que está en el purgatorio a tener menos tiempo y salir rápido para el cielo. Y los niños que se mueren sin bautizarse se iban al limbo.
¿De dónde sacaron eso? No sé, ni en la Biblia del Mormón se encuentra esto. Entonces, todas estas cosas que practicábamos muchos de nosotros, ¿por qué lo hacíamos? Porque no conocíamos la verdad de la palabra de Dios. El día que tú conozcas la verdad, Jesús dijo, la verdad te hará libre. ¿Libre de qué? De tradiciones, de religiones, de tantas mentiras, de ateísmo, materialismo, sistemas políticos, ideologías, cualquier cosa y cualquier persona que no se conforme con las sanas palabras de Jesucristo está completamente del otro lado, pertenece al mundo de las tinieblas. Tiene insanidad mental, las tinieblas han cegado su corazón y como guías de ciegos nos dejamos guiar por esos guías que no tenían la Biblia como la guía más segura y protectora de nuestra alma. Entonces, si los primeros 3 años y medio, para que lo vayas ya entendiendo esa cronología, le pertenecen al tema religioso, ¿dónde están? Seguimos leyendo versículo 4, la mujer, 17:4, Apocalipsis, estaba vestida de púrpura, escarlata, adornada de oro, piedras, en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones. Cuando el cura levanta el cáliz y dice que ese sacrificio es por los vivos y por los muertos, vean lo que está diciendo. Aquí está la cruz. En el Antiguo Testamento se ofrecían sacrificios de animales como un símbolo o una sombra de la sangre que Cristo en la cruz iba a derramar por nosotros. En el momento que Cristo está en la cruz del Calvario, sus últimas palabras fueron las siguientes: tetelestai, en arameo, que significa consumado es. Desde ese momento en adelante que Jesús dice consumado es, o sea, ya no hay nada que se pueda ofrecer para que una persona entre al cielo. Yo he venido a ofrecerme a todo el mundo porque mi Padre los amó de tal manera que lo que yo he hecho en esta cruz y lo que hice durante mis 3 años y medio de vida es suficiente. No se le puede agregar nada ni se le puede quitar nada. Consumado es. Y de ahí en adelante el sacerdocio levítico, que de la familia de Aarón que Dios estableció, quedó completamente obsoleto y desechado. Y cuando Jesús dijo consumado es, el velo del templo, del tabernáculo, que dividía el lugar santo del lugar santísimo, se rasgó de arriba hacia abajo, dando a entender que era el Espíritu Santo. Hebreos capítulo 8 era el que rompía el velo. Y en ese momento, al romperse el velo, ¿qué indicaba el Espíritu Santo? Dice en Hebreos capítulo 8, indicaba que ahora el camino para entrar a la presencia de Dios, que era el lugar santísimo, no se necesitaba de intercesores. Ya no necesitábamos a ningún santo, ni a San Martín de Porres, ni a San Tadeo, ni a San Francisco de Asís, ni a ninguna virgen, a nadie más que, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en que podamos ser salvos que en Jesucristo hombre. Hechos 4:12. 1 Timoteo capítulo 1, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, uno solo, Jesucristo hombre. Lo más irónico es que estos versículos se encuentran en la Biblia católica, aún en la Torre Samá de la Nácar con Lunga y al Universal, que son las 3 versiones que produjo las sociedades bíblicas en Inglaterra. Se encuentran estos versículos ahí, pero no los ven o no los entienden y ven lo que les conviene, ¿verdad? Es que Jesucristo le dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Espérame tantito, si tú ves en el original, le está diciendo sobre esta roca, y esta roca, dice 1 Pedro capítulo 2, el mismo Pedro que es Jesús. Sobre esta roca, o sea, Jesús estaba diciendo, sobre esta roca soy yo, edificaré mi iglesia. Y la historia nos lo corrobora, porque los primeros 300 años después que se muere Cristo, los primeros 300 años del cristianismo, ¿quién fue el primer papa?
por el amor de Dios. Ya no quiero decir Virgen de los Remedios. Ya me criticaron. ¿Quién fue el primer papa? No hubo papas en 350 años. Constantino fue el último emperador romano que nombró al primer pontífice, que significa el constructor o el puente entre el cielo y la tierra. Entonces el imperio romano duró la cantidad más 200, 300, 400 años políticamente, y el imperio romano llega un momento en que Constantino muere, absorbe el cristianismo como la religión oficial del imperio romano. Pasaron 350 años y un emperador romano es el primero que nombra a alguien para que el imperio político se dé la voltereta y el imperio romano continúe como la Biblia lo profetizó, ya no políticamente, sino religiosamente, gobernando a los hombres. Si realmente Pedro fue el primer papa, ¿quién fue el segundo? Por el amor de Dios, en 350 años no hubo papado. Y esto te lo dice la historia, ni siquiera tienes que venir a la Biblia. Entonces, dice la Biblia, y en su frente, versículo 5, un nombre escrito. Un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y di a la mujer, o sea, a esta ciudad, ebria de sangre de los santos. ¿Quién es la única ciudad religiosa y política que ha matado a más cristianos y a más judíos en la historia de hace 2000 años? Roma. Nada más en la Inquisición murieron más de 200 millones de judíos y cristianos porque no aceptaron el decreto Roma es la única que salva. Cuando un papa manda a los famosos cruzados en contra de Jerusalén para sacar a todos los musulmanes, el genocidio que se hizo en el nombre de Dios, esto es lo más terrible. Cuando alguien dice que es en el nombre de Dios puedes matar y etcétera, etcétera, mataron a millones de judíos y de musulmanes. Y por eso, cuando tú le hablas a un judío ahorita, todo tiene una razón. Nos ven a nosotros y dicen es cristiano. Un judío no sabe que es un católico y un cristiano, creen que somos iguales, y entonces sospechan y no quieren saber nada de nosotros porque creen que nosotros somos católicos y no entienden que el catolicismo es la corrupción del cristianismo y que el cristianismo no es una religión, el cristianismo es una relación personal, viva, dinámica, orgánica, con un hombre que se llama Jesús. Tú puedes tener una religión y te puedes ir al infierno. Te puedes haber tomado miércoles de ceniza, puedes ayunar, puedes no comer carne en la cuaresma, te pueden haber bautizado y tú perteneces a una religión, pero Jesús no está dentro de ti. El que tiene al Hijo, 1 Juan 5 al 10, tiene a la vida. El que no tiene al Hijo, aunque tengas una religión, no eres cristiano, eres religioso. Que fue lo que pasó a Cristo con los fariseos. Los fariseos en el tiempo de Cristo eran los representantes de la religión y los que eran intocables, etcétera, etcétera. Esta mujer fue cautiva en adulterio. ¿Qué dice la ley, Jesús? A ver, contesta Jesús. La ley dice que la mates a pedradas. Esos eran los fariseos. Eran hombres que muy religiosos, pero por dentro Jesús les llamó sepulcros blanqueados. Con la apariencia de piedad encontramos a millones de personas, pero el corazón de esas personas está podrido. No aman ni a su esposa, ni a sus hijos, no tienen compasión por la gente, no dan a la obra de Dios, no tienen una comunicación con Dios, son religiosos. Y Cristo le dijo: el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Y de ahí en adelante la enseñanza es la siguiente: nunca le pongas el dedo a nadie. Nunca le pongas el dedo a nadie, porque acuérdate que tú apuntas con un dedo y 3 te apuntan a ti. Al decir esto, tú eres un borracho, o tú eres esto, 3 te apuntan a ti.
Una cosa es exhortar y otra cosa es condenar. Entonces tú conoces una prostituta, conoces un drogadicto, conoces un borracho, un homosexual. Nosotros no podemos, el único que condena es Dios. Es la palabra crisis con K en el griego, que se usa para condenación. Pero dice 1 Corintios 2, el espiritual juzga, o sea, discierne todas las cosas. Y venimos a ayudar que esa gente que está lastimada y que está herida salga de las tinieblas para que pueda ser sanada. Y ahorita en Estados Unidos prohíben que se les pueda ayudar. La ley de igualdad. Y si un niño a los 6 años la maestra le dice, ¿verdad que tú no eres niña? No, soy niño. Muy bien, por favor, desde mañana usas el baño de las niñas. ¿Cómo puede un niño menor de 7, 8 años de edad tener conciencia de su genética y de su biología? Por el amor de Dios, ¿a dónde va a llegar el mundo? No, pues ahora el que hable contra, no es en contra, estamos tratando de rescatarlos y traerlos y mostrarles que están enfermos en sus mentes y que Dios los quiere sanar, y que mientras tú no aceptes tu genética, que eres macho porque tienes el cromosoma Y y tú te sientes otra cosa, tu problema no es físico, es mental. Necesitas ayuda. Y Jesús vino por ustedes a morir, por los pecadores, por los homosexuales, por los transgéneros, por las lesbianas. Dios te ama como estás. Y ahora el gobierno quiere protegerte, que no te curen, que no te sanen, que sigas igual, porque ya no les conviene que las familias crezcan, porque quieren reducir la población. Le estoy hablando así. No se imaginan cuántos de las conferencias me han ya censurado. No sé ni por qué sigo ahí. Pero hasta que nos muramos tenemos que levantar la luz y la verdad. Hasta que el Señor venga por nosotros, no podemos callar. La clave está en el versículo 3 de Apocalipsis 17. Me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada, o sea, la ciudad religiosa, sentada sobre una bestia escarlata. ¿Quién es la mujer? La ramera, el sistema religioso. ¿Y quién es la bestia escarlata? El anticristo. ¿Cómo se representa entonces esta imagen? Vean ustedes, el anticristo es como una bestia, vamos a poner en este caso un caballo, y el jinete es la mujer, representando que es el sistema religioso el que está controlando el sistema político. Lo que pasó por 18, o sea, la historia nos enseña que el hombre no aprende de la historia. Esto ya lo vimos por 18 siglos, se va a volver a repetir, pero ahora con un dictador mundial. Entonces, si es el sistema religioso el que se describe en el capítulo 17, montado sobre el anticristo, que representa el poder político, el poder religioso va en los próximos meses o años a ejercer la más grande influencia sobre la misma política. Y cuando después de los 3 años y medio se le haya dado oportunidad al sistema religioso con el papado de influenciar la humanidad, entonces a los 3 años y medio los 10 gobernantes, que es la confederación política que el anticristo va a formar, van a ir a quemar la ciudad, porque cuando el anticristo entre a gobernar, él no va a permitir ningún sistema religioso más que el suyo. Entonces nos damos cuenta de lo siguiente, que esto es muy importante, si lo quieren apuntar. En la Biblia, en el Apocalipsis, los versículos no están, o los capítulos, en orden cronológico. Por favor, esto es bien importante, apúntalo. En primer lugar está el capítulo 17, que es la Babilonia eclesiástica. El capítulo 17 de Apocalipsis nos narra el surgimiento y la caída del sistema religioso más terrible que ha sucedido en los últimos 2000 años. Después del capítulo 17 viene el capítulo 11, porque en el capítulo 17 es destruido el sistema religioso. En el capítulo 11 se nos muestra el surgimiento o la posesión demoníaca del anticristo.
Y el anticristo entra a establecer su gobierno a los 3 años y medio. Y dice Apocalipsis 11, y vi surgir del abismo a la bestia que mató a los 2 profetas. O sea, el anticristo es una persona, escuchen con cuidado, la bestia es otra persona. El anticristo es un ser humano, la bestia es el espíritu demoníaco o el principado demoníaco que va a entrar a poseer al anticristo. Porque en Apocalipsis 16, en la 5ª copa, dice la Biblia, y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus de demonios. Del dragón de Satanás salió un demonio. Del anticristo salió otro. No se metieron. Cuidado, estaban saliendo de ellos. Y del falso profeta salió otro. O sea que esta trinidad diabólica está completamente poseída y ellos pueden sacar y pueden entrar demonios a ellos. Y estos 3 demonios que salen, Apocalipsis 16, 12, van a los reyes de la tierra. Estos 3 demonios van a ir y van a influenciar a los gobernantes para traerlos, para reunirlos al valle de Josafat, Joel capítulo 3, para la guerra del Armagedón, que es la 3ª guerra mundial. Esto es impresionante. Cuando yo estuve leyendo esto hace como 1, 2, 3 semanas, me cautivó eso. Y de la boca habla el corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. De tu boca puede salir maldición y de tu boca puede salir bendición. Ten cuidado cuando maldigas a tus hijos. Eres un bueno para nada, no sirves para nada, Pepito. Tienes patas de rana. O que tú insultes a tu esposo, o que tú insultes a tu esposo. Eso que sale de nuestra boca lleva poder, lleva poder. La palabra de Dios. Cuando hablamos la palabra de Dios, mis palabras, Jesús dijo, Juan 6, son espíritu. Sale algo que va más allá de la capacidad de poder comprender lo que es espíritu. Son espíritu y son vida. Cuando hablamos vida, bendición a nuestros hijos, los estamos edificando, construyendo. Cuando tú bendices a tus enemigos, a tu ex esposo, al que te violó, al que te robó, Padre, yo lo bendigo, ese ladrón que se acaba de ver mi televisión, lo bendigo, Padre, aunque no quiero. Señor, yo lo bendigo, ¿verdad? Y te pido por él. En ese momento, dice Romanos 12, estás acelerando que Dios lo juzgue. Fíjate nada más cómo opera el mundo de espiritual, ¿no? En lugar de digas, eres tal por cual, hijo de tal por cual, ¿cómo es posible que me haga esta cosa? Te maldigo, se te regresa. Se te regresa lo que tú hables en contra de alguien. Y cuando tú lo bendices, en ese momento le estás diciendo a Dios, Señor, te lo encargo, yo quiero tener paz, yo lo bendigo. No quiero que a nadie le vaya mal. Hayan hecho lo que han hecho, yo los bendigo en el nombre de Jesús. Padre, en ese momento Dios entra en acción y ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. ¿Ves cómo opera el mundo espiritual? Tenemos que aprender a ser cristianos. Y cuando aprendes el mecanismo del mundo espiritual, te vuelves más que vencedor. Más que vencedora por aquel que nos amó. Ahora, muy bien. Vemos entonces que la Iglesia Católica Romana, como el sistema religioso mundial de la ramera, prosperará 3 años y medio. Número 2, a la mitad de la tribulación, la ramera, el anticristo, pensará que se ha sobrepasado en sus funciones y entonces se va a convertir en un problema futuro para él y él va a destruirla. ¿Dónde lo encontramos eso? Apocalipsis 17, versículo 2. Recordamos que la bestia fue representada en el versículo 3 con 7 cabezas y 10 cuernos, ¿se acuerdan, verdad? ¿Por qué al anticristo se le representa con 7 cabezas? Capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13, con 7 cabezas. Porque estas 7 cabezas, lo explica ya en el versículo 10, son 7 reyes.
Son 7 gobernantes, 7 imperios que el diablo ha controlado e influenciado. Y vean la claridad de la Biblia. Apocalipsis 17:10. Expliquemos esto antes de explicar los cuernos. Son 7 reyes, 5 de ellos han caído. ¿Quién escribió el Apocalipsis? ¿Qué imperio estaba en el tiempo de Juan? Roma. A ver, apunta. El primero fue Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia y Grecia. ¿Cuáles son los 5 que han caído? Los que acabo de mencionar. Uno es el 6, Roma. Uno es, que es Roma, el otro, o sea, el 6 aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure tiempo, que es el 7. Y este 7 son los 10 cuernos o la confederación política última que el anticristo va a formar. Y la bestia que era, o sea, nos damos cuenta que el anticristo va a ser un ser humano que va a nacer, pero la bestia, el principado demoníaco, los demonios que han entrado a muchas personas en el siglo XXI, poseyeron tal vez a Alejandro el Magno o a otros pintores o a otras gentes del pasado, y ellos no mueren. Ellos regresan a seres humanos y se vuelven a meter en esos seres humanos. Entonces la bestia que va a entrar en la persona del anticristo, dice la Biblia, era y no es, y también el octavo, y es de entre los 7 que van a la perdición. El anticristo será el octavo gobernante, y con eso se termina totalmente la historia del ser humano. Pero dice el versículo 12, y los 10 cuernos, el Espíritu Santo nos está explicando todo. ¿Quiénes son los 10 cuernos? Son 10 reyes, son 10 gobernantes que aún no han recibido el reino. En el tiempo de Juan, este gobierno no existía de los 10 cuernos, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente como la bestia o con la bestia. O sea que este grupo de 10 naciones o 10 gobernantes aún no están en el mundo ahorita, en el año 2021, el siglo XXI, en el año 2021 en que nos encontramos. Cuando oigamos, pongan atención, en la televisión, en las noticias, se acaba de formar una confederación política, un G10, entre 5 naciones de Europa y 5 del Medio Oriente. Cuando oigamos esto de entre ellos, Daniel capítulo 7, de entre de ellos sale el cuerno pequeño o la bestia. No es hasta que se forme esta confederación política que no podemos especular. El Papa no es el anticristo, ni el príncipe Felipe, ni Obama, ni nadie de los que han dicho, o que Jared Kushner, el yerno de Trump. Han sacado tantas cosas, ¿verdad? Especulaciones. No podemos especular hasta que no se forme este G10, porque de entre de ellos surge el anticristo. Y dice el versículo 13, estos, o sea, esta confederación de 10 naciones que se va a unir, tienen el mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. O sea, hasta que se conforme esta confederación política, ellos voluntariamente le van a decir al anticristo: quiero que gobiernes sobre todos estos 10 y tú seas la cabeza. Ellos le van a entregar, hasta que sea formada esta confederación, el poder al anticristo. Y dice el versículo 16, que es lo que nos atañe: y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán ¿a quién? A la ciudad religiosa. La van a aborrecer y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Es hasta después de los 3 años y medio que, cuando se forma esta confederación, que el anticristo y sus 10 gobernantes asaltan Roma, queman Roma, y el anticristo dice: yo soy el papucho de papuchos.
Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 y 4. Porque no habrá nadie que pueda decir yo soy Dios, yo soy el único Dios. Se adjudicará la deidad que la serpiente le prometió a Eva desde el huerto del Edén. No oigas a Dios, no oigas su palabra. Tú puedes ser Dios. Hace muchos años que dediqué bastante parte de nuestro ministerio a combatir el ateísmo. Tuve cantidad de debates en la televisión, en el radio, escuelas, en universidades secundarias, preparatorias, con ateos. Y después de tener tantos debates y eso, uno va teniendo un poco más de municiones, más conocimiento acerca de estas ideologías absurdas. Y cuando pude descubrir que el ateísmo no se puede sostener filosóficamente, escúchame lo que estoy diciendo, el ateísmo es una ideología que no se puede sostener filosóficamente, imposible. O sea, tú no puedes ser ateo y decir que estás filosofando o demostrar que Dios no existe. ¿Por qué? Cuando una persona llegó finalmente y me dijo, yo soy ateo y no tengo a Dios, le dije, eres el más grande mentiroso que he conocido. ¿Por qué? Porque si tú dices que no hay ninguna deidad fuera de ti a la que tienes que obedecer, ¿a quién obedeces? Y me contestó, no tenía otra respuesta. Yo pongo mis 10 mandamientos, yo determino lo que es bueno y lo que es malo, yo tengo mi código de conducta, todo lo que yo puedo hacer. Le dije, entonces no eres ateo, tú eres Dios. No hay nadie que pueda decir que no es Dios. Si no aceptas el Dios que hizo los cielos y la tierra, te conviertes en Dios. Y esa fue la mentira que Satanás le lanzó a Eva. Serás como Dios, y lo han creído. Y han pasado casi ya 6,000 años y el ser humano sigue creyendo que somos dioses. ¿Y dónde nos encontramos? Al borde de la psicopatía, de la patología, de la insanidad mental. A lo que han llegado los gobiernos, a lo que estamos viendo a nuestro alrededor, porque el ser humano sigue creyendo que no necesitamos a Dios. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Gracias por abrirnos los ojos de nuestro entendimiento y hacer que resplandezca en nuestro corazón la iluminación del conocimiento de Dios en la faz de Jesucristo. Porque Dios, que hizo que de las tinieblas resplandeciera la luz, ha hecho resplandecer en todos los seres humanos que le han obedecido, que lo han aceptado como Señor y Salvador, que nazca la luz. Padre, te doy las gracias porque hace 1 o 2 días vi a mi nietecita que nos has regalado. Yo le decía a mi esposa hace 1 o 2 días, esta bebé, cuando abre los ojos, busca la luz. Queda hipnotizada con cualquier lámpara, con cualquier cosa, y ahí se queda el bebé, viendo la luz. Y entonces le dije a Dios, ¿qué puedo sacar de esta experiencia, Padre? Y fue muy fácil. Hemos nacido para buscar la luz desde que nacemos. Porque nacimos para la luz, no para las tinieblas. Y los bebés lo manifiestan desde que ni siquiera tienen la mínima información en su subconsciente. Buscan la luz. Gracias, Señor, porque llegó un tiempo en nuestra vida que supimos que al encontrar a Jesucristo era esa luz que buscábamos, en filosofías, en ideologías, en tantas tonterías que no hicieron nada en nuestra vida más que amargarnos, llenarnos de odio, de rencor contra la misma raza humana. Te pedimos, Señor, en esta mañana que nos guardes de todo virus, del lazo del cazador, de la peste destructora, de saeta que vuela de día. Caerán 1000 a nuestro lado y 10,000 a nuestra diestra, Señor, pero a nosotros no nos llegará. Tu pueblo en Egipto tuvieron luz, tuvieron comida, tuvieron sanidad. No hubo ningún muerto porque era tu pueblo y hacías diferencia entre el mundo y tu familia. Guárdanos, Padre. Pon nuestros pies sobre la roca porque en ti hemos puesto